esta misión. Una misión muy nueva para mí porque yo soy más africano, tengo el corazón negro, había estado 20 años en el África y ya estoy aprendiendo las primeras palabras de Quichua y todo esto, entonces estoy en estas. Bueno, les quiero entonces compartir eh, este tema que había ido meditando, pero no sabía que me iba a tocar escribirlo así como lo escribí. Hubiera querido preparar alguna diapositiva, alguna ayuda didáctica, no me fue posible. Sé que van a tener que acoger mi cara, ¿sí? Y también en eso descubrir con la mirada atenta a todo lo que hagamos y digamos aquí, pues que nos llenemos de la presencia de Dios. Entonces, mi tema se llama hoy, lo que les quiero compartir es los miles pequeños detalles que vivo a diario. Eti y la mirada atenta. Una introducción. Hay dos textos que siempre han resonado en mí desde que los leí y los leí en mi adolescencia, hace ya muchísimos años. Sí, pongámosle unos 40 años, algo así. Mm. Un texto es el de Siddhartha de Hermann Hesse y el otro texto de la autobiografía de la madre Laura Montoya. En ese tiempo de la madre Laura no se hablaba porque no era ni venerable ni nada y como yo he vivido en México casi toda la vida o mucho tiempo, entonces por eso llegó a mí ese texto inmenso, dos volúmenes grandísimos de la autobiografía. Y entonces, de cada uno de esos libros hay unos textos que me han resonado siempre y que yo quiero empezar con ellos para poner a Eti a dialogar con la madre Laura y con Hermann Hesse, o mejor, con Siddhartha. Eh, el primero es el de Hermann Hesse, Siddhartha, donde habla él del río. El río que fue el que le habló a Siddhartha y el que le dio todas las revelaciones que necesitaba. Y después el de la madre Laura, el hormiguero que le dio a la madre Laura toda la revelación que ella necesitaba para poder vivir su vida. Siddhartha llamó a esa experiencia en el río, la llamó iluminación y la madre Laura la llamó rayo de luz, llenarse de Dios. Entonces, estos tres, Siddhartha, la madre Laura y ahora nuestra Eti, que tienen un lugar muy especial en la transmisión de la sabiduría perenne de la humanidad, nos ayudan a comprender que lo que vivimos a diario, lo sencillo y lo cotidiano, las cosas y los hechos son trascendentales, que para alcanzar el más allá hay que tomar en serio el más acá, que la puerta que da al misterio se abre en todas partes y que para abrir esa puerta basta el silencio que brota de la mirada atenta. Silencio que brota de la mirada atenta. Entonces, el primer texto, Siddhartha y el río. El joven Siddhartha, seguramente ustedes conocen muy bien ese libro tan precioso. El joven Siddhartha rico y de vida holgada, está insatisfecho y sale a buscar alegría. No la encuentra en la casa de su papá, que es un brahman. Y un amigo lo acompaña en esa búsqueda. Se van los dos. Y primero se va Siddhartha y el amigo con los ascetas. Aprende muchas cosas con ellos, pero sigue insatisfecho. No está contento. Deja al amigo y él mismo ya emprende su ruta de búsqueda y se va como al otro extremo. Si primero estaba con los ascetas que renunciaban al mundo, después se va con la gente del mundo y quiere vivir cada pasión y llevarla hasta sacarle todo el jugo y todo el provecho. Entonces así Siddhartha experimenta las riquezas, se vuelve muy rico, luego el vino, las delicias del vino, el entretenimiento de los juegos de azar y por supuesto el amor de una mujer. Y vive todo esto, pero no haya tampoco lo que busca. Después de tanto vagar, pierde el sentido
ya no le encuentra sentido a nada y ya no quiere buscar más. Se echa a dormir a la orilla de un río, deseando no despertar más. Quiere la muerte. Pero algo sucede cuando despierta, que sí se despertó. ¿Sí? Algo sucede. La corriente que le había arrullado su sueño parece que le está hablando. Lo dice así muy bellamente Hermann Hesse. Observaba la corriente con cariño, su verde transparencia, sus ondas cristalinas, con dibujos llenos de misterio. Contempló las perlas claras que subían desde el fondo, las burbujas que brotaban en la superficie, el espejo del cielo azul. El río también le miraba con sus 1000 ojos verdes, blancos, ambarinos, celestes. Cuánto amaba aquella corriente, cuántas cosas le agradecía. Desde el interior de su corazón escuchaba la voz que despertaba de nuevo y le decía, ama este río, quédate con él, aprende de él. Oh, sí, Siddhartha, quería aprender del río, deseaba escucharlo. Le parecía que el que comprende a esta corriente y sus secretos también entendería muchas cosas, muchos secretos, todos los misterios. Y en esas, cuando está ensimismado, mirando al río y estasiado, en esa llega Vasudeva, que era el barquero, un barquero que se ocupaba de pasar a los viajeros de una orilla a la otra. Vasudeva le da la bienvenida y Siddhartha siente mucha confianza en ese hombre. A primera vista siente confianza y empieza a contarle todo lo que está viviendo, la desazón y el deseo de morir, pero también le cuenta que tenía la impresión de que el río le estaba hablando. Y entonces sigue Hermann Hesse y nos dice, haciendo este relato, transcurrió un largo silencio hasta que Vasudeva empezó a decir, es lo que yo me imaginaba. El río te ha hablado, también es amigo tuyo, también él te habla. Esta es una buena señal, muy buena. Quédate conmigo, Siddhartha, amigo. Convive conmigo, hay sitio y comida para ambos. Te lo agradezco, declaró Siddhartha. Te lo agradezco y acepto. Y también te doy las gracias por haberme escuchado tan bien. Hay pocas personas que sepan escuchar y no encontré a nadie que lo hiciera como tú. También quiero aprender esto y aprender a escuchar. Lo aprenderás, contestó Vasudeva, pero no de mí. Yo lo aprendí del río. Él también te enseñará. El río lo sabe todo y todo se puede aprender de él. En esas, entonces Siddhartha se fue haciendo experto de el río, de escuchar el río, ¿sí? Pasaba largas horas en su orilla y tan, estuvo tan atento que descifró las voces del río, de tanto estar ahí. Y el río que le hablaba lo llenó de luz para verlo todo y encontró la paz y la alegría que tanto había buscado, la que había buscado entre las ascetas, los ascetas y la que había buscado también en las cosas de este mundo. También él, como el que lo acogió como su anfitrión, se volvió barquero y empezó también a ayudar a los viajeros. Y así en ese oficio simple, ocupado de los remos y la barca, se vio como en el nirvana, es decir, como en el cielo. ¿Mm? Bueno, ese es el primer texto. El segundo texto, la madre Laura y el hormiguero. La niña Laura había llegado a casa de sus abuelos en Amal, habían asesinado a su papá en Jericó, en el mismo pueblo donde yo leí este texto, y habían asesinado a su papá y entonces la mamá se la tuvo que ir a llevar a vivir con los abuelitos y la dejó allá con los abuelitos. Y desafortunadamente el abuelito no la acogió
con cariño y ternura y más bien la rechazaba. Y ella entonces experimentaba una profunda soledad y una tristeza. Y entonces, como no quería que la viera el abuelito, no quería estar por ahí donde estaba el abuelito, ella se escapaba, se iba para los potreros, se iba a caminar por ahí, por los caminos, por las mangas, se metía en el bosque y se hizo amiga de la naturaleza. Y también la naturaleza le correspondió a esa amistad. Y entonces, mucho después, ella escribirá esto porque su director espiritual le pide que lo ponga por escrito. No solo eso, sino toda su autobiografía. Entonces nos dice ella, ya desde esa edad, es decir, desde los 7 años, era observadora de la naturaleza. Y lo he sido tanto que más tarde estudié historia natural y casi no tuve que aprender sino clasificaciones y nombre, porque ya me las sabía. Creo, reverendo padre, que esa tendencia a observar la naturaleza fue el medio de que Dios se me pegó para darme la primera noción seria de su amor y de su ser. Una fuerte conmoción de agradecimiento me hace llorar al escribir esto. Y un día, en esa amistad con la naturaleza, y amistad significa mirarse mucho, mirarse a los ojos. La naturaleza la miraba y ella también la miraba. Un día en esas se puso a ver un hormiguero y allí, en un hormiguero, tuvo la experiencia que marcó para siempre su vida. Ella dirá después que es una teofanía. Dios se le mostró en un hormiguero. Escuchémosla. No puedo asegurar que esto haya sido a los 7 años, pero tendría un poco más. Eh, Me entretenía, como siempre, en seguir unas hormigas que cargaban sus provisiones de hojas. Era una mañana, la que llamo la más bella de mi vida. Estaba a una cuadra más o menos de la casa, un sitio perfectamente visible. Iba con las hormigas hasta el árbol que deshojaban y volvía con ellas al hormiguero. Observaba los saludos que se daban. Así llamaba yo lo que hacen entre sí, algunas veces cuando se encuentran. Las veía con su carga, las veía que unas le daban la carga a las otras y que entraban por la boca del hormiguero. Les quitaba la carga y me complacía en ayudarlas, llevándoles hojitas hasta la entrada de su mansión de tierra, en donde me las recibían las que salían de aquel misterioso hoyo. La pequeña Laura conoció a Dios en un hormiguero, ni más ni menos. ¿Sí? Y sigue así. Así me entretenía, engañándolas a veces acariciándolas con gran cariño. Cuando, ¿cómo le diré? Ay, Dios sabe, Padre, que estas cosas son tan íntimas y que es tan duro decirlas. Solo la obediencia las saca fuera. Ella está hablando a su director espiritual. Fui como herida por un rayo. Yo no sé decir más. Aquel rayo fue un conocimiento de Dios y de sus grandezas, tan hondo, tan magnífico, tan amoroso, que hoy después de tanto estudiar y aprender, no sé más de Dios que lo que supe en ese entonces, en ese hormiguero. ¿Cómo fue eso? Imposible decirlo. Supe que había Dios, como lo sé ahora y mucho más intensamente, no sé decir más. Lloré mucho rato de alegría, de opresión amorosa y grité y miraba de nuevo al hormiguero. En él sentía a Dios con una ternura desconocida. Volvía los ojos al cielo y gritaba, llamándolo como una loca. Lloraba porque no lo veía y gritaba más. Siempre el amor se convierte en dolor. Este casi me mata. Desde entonces, padre, me lancé a él. Era precisamente lo que buscaba, lo que mi alma echaba de menos. Mis lágrimas por no verlo eran amargas, pero lo tenía. Hoy todavía siento deseos de gritar al recuerdo de esto y me
estremezco. Entonces, la, mm, aquí tenemos pues esta experiencia, esta teofanía, este encontrarse con Dios en un hormiguero. Entonces ya llevamos Siddhartha, uno, la madre Laura, dos, Siddhartha con su río, la madre Laura con su hormiguero, y ya vamos a Eti. Ah, no, 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 un puente entre estos dos y Eti. ¿Mm? Este tercer punto lo llamo estos dos textos, el de la madre Laura y Siddhartha y yo. Siddhartha y Laura tuvieron la gracia de entrar al misterio. El uno lo llamaba iluminación y la otra Dios. La mirada atenta en el silencio les abrió la puerta. El uno escuchó el lenguaje del río y la otra el del hormiguero. Y yo muchas veces, influido por estos textos que leí pues de adolescente, he querido sentir lo mismo que ellos. Cada vez que estoy a la orilla de un río o que me topo con un hormiguero y las hormigas y veo las hormigas en fila llevando sus provisiones de hojas, eh, cada vez quiero que esto me pase también a mí, que escuchar esas voces, sea del río, sea del hormiguero, pero en vano, a mí no me pasa eso. No oía nada. Los ríos y los hormigueros parecían mudos para mí. Después ha ido pasando el tiempo, ha ido paseando el tiempo de esa, ponerme ingenuo en la orilla de los ríos y al borde de los hormigueros. Ha ido pasando el tiempo y la vida, ya tantos años que puedo contar, me ha ido enseñando el porqué de mis vanos intentos. Y en estos últimos tiempos, leyendo a Eti, veo con más claridad ese porqué de mis vanos intentos. He podido aclarar algunas cosas. Al final les diré qué cosas he aclarado para para poder realmente escuchar estas voces. Y entonces ahora sí, cuarto punto. Eti y la eternidad que se asoma en las percepciones y tareas cotidianas. Si seguimos las páginas del diario de Eti, vemos que para ella no es un río, ni es un hormiguero. Lo que a ella la lleva al misterio son los miles de detalles que vive a diario, las cosas y los hechos que están ahí, que suceden, que pasan, que ella ve. Su mirada atenta a los hechos y las cosas, no perderse en nada, le permite un asomo de eternidad. Así lo dice ella. Dios la encuentra desde lo que hay a su lado, desde lo que pasa. La teofanía para Eti brota no ya del río ni del hormiguero, que tal vez ella no tenía esa oportunidad en ese momento. Tal vez, si los hubiera encontrado también. Pero para ella es un árbol de jazmín, unos calcetines que está remendando, una poesía de Rilke, un texto de Dostoyevsky, una sinfonía de Beethoven, la última expresión de un moribundo, la nube que ve más allá de las rejas de su celda, un soldado alemán que se acerca a una muchacha, un policía que recoge altramuces de color violeta, unos dibujos japoneses, un paquete de chocolates o una carta que le llega al correo tan pobre de esos campos de trabajo y concentración, el servilismo de un judío empleado por los nazis, un tren que parte llevándose la gente hacia la muerte, un campo de trigo, un recuerdo de Julius Speer. Ahí, en esas cosas, es donde Eti entra en conexión, entra al misterio, en la mirada atenta de todo esto y y mucho más. Y así, en muchas entradas de su diario, Eti comienza describiendo lo que ella tiene al frente, lo que le ha sucedido, y solo después de mirar eso bien mirado, solo después nos da
su reflexión, pero abundan las entradas. Yo traigo algunas. 30 de mayo del 42, que se siente en el pecho desnudo de la vida, comienza haciéndonos ver las ramas deshojadas que suben por su ventana. Cuando nos dice que quisiera escribir más con silencios que con palabras y que usará las palabras solo para darle contornos al silencio. El 30 de mayo del 42, ella comienza haciéndonos ver unos dibujos japoneses que había visto con su amigo Glasner. Cuando nos dice que el robo más grande nos lo hacemos nosotros mismos si cedemos al odio, el 20 de junio del 42, ella comienza contándonos su paseo en bicicleta, disfrutando mientras pedaleaba del amplio cielo. Cuando nos dice que la vida en las condiciones que vivía su pueblo era como un milagro, todos los días era un milagro, nos lo dice el 28 de julio del 42. Cuando nos dice eso, comienza pintando con sus palabras un jazmín blanco, un árbol sembrado al lado de una pared despintada, ¿no? Cuando nos dice que en su alma hay sitio para todo, que todo le cabe, que puede incluirlo todo. El 23 de julio del 42 comienza haciéndonos ver las rosas rojas y amarillas. Y la pregunta que le hicieron, y no está la pregunta que le hicieron, es que aún puedes pensar en rosas, en flores. En lo que estamos viviendo, aún puedes pensar en flores. Cuando nos dice que ella ve todo como un océano transparente, el 29 de julio del 42, ella comienza hablándonos de los calcetines que estaba remendando. Y podemos enumerar, 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 ¿sí? Todos los secretos que Eti nos cuenta, se los han susurrado los detalles de la vida cotidiana. Entonces le leo, sí, Eti, con su mirada atenta, abre el corazón de las cosas que están ahí y de los hechos que pasan, de las, y los hechos y las cosas resultan ser las que la reciben a ella. Ella les abre el corazón mirándolas y ellas, al ser bienvenidas tal y como son y suceden, la dejan entrar en sus profundidades. Resultan transparentes, son asomos de eternidad. Y allí Eti encuentra descanso mirando atentamente lo que hay, lo que está sucediendo. Ese descanso, dice Eti, es Dios mismo, presencia de Dios. Descansar es una forma privilegiada y graciosa de adorar a Dios. Y así lo hace Eti. Muy bien. Entonces ahora ya el último punto. Lo que yo he ido aprendiendo de la vida cuando ingenuamente quería oír el río y oír el hormiguero, lo que he ido aprendiendo en tantos años, pero que Eti como que me clarifica y me da palabras para expresarlo. Entonces, este quinto punto lo llamo yo las claves de Eti para descifrar la voz de las cosas. Y yo sé que esas claves uno las encuentra sin duda también en Siddhartha y en la madre Laura. Qué bueno ponerlos en diálogo. Es que Eti puede hablar con tantos y tantas en toda esta tradición de la sabiduría humana. Ujú. Entonces, unas claves. Pensando, no llegamos a ninguna parte. La primera cosa. Pensando, no llegamos a primera cosa, a ninguna parte. Las ideas que nos hacemos de las cosas, eh, las ideas que nos hacemos de las cosas son estereotipos que nos confunden. No hay que pensar, hay que sentir las cosas. Y solo después de sentirlas, bueno, las podemos pensar. Pero primero hay que sentir
las cosas. Dice Eti, pensando nunca llegaré a ninguna parte. Pensar es una bonita y altiva ocupación cuando se estudia, pero nunca se logra salir pensando de estados de ánimo difíciles. Para esto habrá que actuar de otra manera. Uno tiene que comportarse de forma pasiva y escuchar, encontrar nuevamente el contacto con un pequeño trozo de eternidad. No se puede dominar todo con el cerebro. También hay que dejar bullir un poco la fuente de los sentimientos y de la intuición. Es decir, antes que pensar, hay que sentir las cosas, darse el momento, darse el espacio para sentir las cosas como son, sin ponerles pensamientos encima, sin ponerles definiciones encima. Segunda clave, acoger las cosas y los hechos como son, no querer forzar nada, que algo sea distinto a lo que es, a lo que está ahí. No, respetar la realidad. Ujú. Entonces, dice Eti, perdón, aquí tenía que leer una cosa que no leí. Dice, sobre los pensamientos, me devuelvo un poquito. La vida, no, la mayoría de la gente tiene en su cabeza ideas estereotipadas sobre la vida, ideas estereotipadas. Hay que liberarse de todas las ideas, de todos los dichos anquilosados, renunciar a cualquier atadura y tener el valor de dejarlo todo, dejar todas las normas y todas las convenciones y atreverse a dar el gran salto en el cosmos. Entonces, solo entonces, la vida se hace infinitamente rica y rebosante, incluso hasta el sufrimiento más profundo. Ujú. Bueno, y esta otra cita de ti. Eh, escribiré, escribiré sobre esta época y serán leves pinceladas sobre un denso fondo sin palabras de Dios. Ah, no, perdón, me embolaté un poco aquí. Segunda cosa, acoger las cosas y los hechos tal como son. No querer forzar nada, respetarlo todo. Aquí es donde quería leer. Entonces, hay que dejar las cosas tal y como son y no querer exagerarlas hasta dimensiones insospechadas. Cuando se toman como realmente son, entonces muestran su verdadero valor. Si partes de algo absoluto que en realidad no existe y que tampoco se desea, no se consigue vivir la vida con su verdadera dimensión. Entonces a veces ponemos una visión absoluta sobre una cosa que es relativa. No, 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 los absolutos hay que dejarlos y hay que vivir de lo relativo. Y curiosamente, cuando uno se une en lo relativo, se encuentra con el absoluto. Y dice también Eti, es lo más hermoso que conozco, poder leer la vida de la gente. En Westerbork fue como si estuviera ante el esqueleto desnudo de la vida, el esqueleto de la vida, libre de cualquier elemento superfluo. Te agradezco, Dios mío, que me enseñes a descifrarlo todo mejor. Tercera cosa, no querer aprovecharse de las cosas, calmar los anhelos de conocimiento y sabiduría y poner el ego en su lugar. A veces con esta ansiedad de conocerlo todo, nos perdemos el regalo de las cosas porque pensamos que hay que conocerlas y nos perdemos el amar las cosas y ser amados por las cosas, porque hay alguien que nos ama desde las cosas y desde los hechos. Entonces, poner el ego en su lugar, porque el ego es el que quiere ese montón de conocimientos, ese montón de datos, ese montón de información. ¿Cómo nos angustia hoy que tenemos todos estos dispositivos para tener datos, datos, datos? Y estamos en el tiempo de la ansiedad, en el tiempo de la depresión, ¿sí? Entonces Eti nos dice, la vida es grande y buena, fascinante y eterna.
Cuando se pone demasiado énfasis en uno mismo y se agita y se irrita, entonces se escapa ese gran flujo poderoso que es la vida. Estos son los momentos auténticos y yo me siento agradecida en los que queda descartada toda ambición personal, en los que, por ejemplo, se calma mi anhelo de conocimiento y sabiduría. Entonces me sobreviene de pronto como un golpe de ala, un pedacito de eternidad, como un golpe de ala. Imaginen lo que dura el alita de un colibrí. Sí, sí, el coliflor, ¿sí? Se tiene un destello de eternidad en ese breve instante. Y es que así son esos destellos de eternidad. Y sé muy bien que ese estado de ánimo no perdurará. Es que no necesita perdurar. Solamente necesito sentirlo. Después de una media hora tal vez haya desaparecido, pero hasta entonces he sacado algo de fuerza de ello. ¿Y qué me da? ¿Y qué más da que estudie una página más o menos? Siempre y cuando uno escuche el ritmo que lleva dentro de sí e intente vivir según dicho ritmo. Escuchar lo que sube del fondo de uno mismo. La única seguridad sobre cómo se debe vivir y qué se debe de ser solo puede venir de las fuentes que bullen en las profundidades. Señor mío, te agradezco que me hayas creado como soy. Te agradezco sentir una amplitud tan grande en mí, ya que esa amplitud no es otra cosa que estar colmada de ti. Cuarta clave, olvidarse de las palabras y estarse en silencio delante de las cosas, sin definirlas, sin querer atraparlas en conceptos, solo mirar y descansar mirando. ¿Sí? Entonces, este párrafo a mí me impresiona mucho. Hay que olvidarse de palabras como Dios y muerte, sufrimiento y eternidad. Ser de nuevo sencillo y sin palabras como el grano que crece o la lluvia que cae. Solo hay que ser. Nos remite a toda esta tradición en la teología llamamos apofática, que no quiere palabras para Dios, sino quiere solamente el silencio ante el misterio. Y lo que San Agustín decía, si lo entiendes, no es Dios. Si lo estás afirmando con tanta seguridad, es un ídolo, pero no es Dios, ¿sí? Olvídate de las palabras, ponte en silencio. Muy bien, y también dice, hay que denunciar a las palabras, también a las grandes palabras, es decir, a lo que decimos o imaginamos sobre las cosas y lo que pasa. Y simplemente estarse ahí, en el silencio, con las cosas y lo que pasa, dedicados solo a mirarlas, sin querer nada de ellas, ¿sí? No para sacarle provecho, sin forzarlas con nuestras ideas, solo el silencio. No se trata de definir las cosas y los hechos, de explicarlos y ponerlos en conceptos, ¿sí? Ah, perdón, esto ya no es de Betty, ya estoy hablando yo, ¿sí? Esto que hacemos tanto y sobre todo desde Descartes y que hacemos para afirmarnos porque llegamos a sostener que solo si pensamos existimos, si tenemos razón, si impongo mi visión y mis condiciones, si mis ideas son claras y distintas. No se trata de definir las cosas y los hechos, solo de percibirlos y dejar que ellos sean quienes nos acogen. Nosotros no somos los protagonistas, solo nos dejamos abrazar por el misterio que esconden las cosas y los hechos. Eh, la quinta clave es empezar por el principio, poner jerarquías. Y el principio es lo cotidiano y lo sencillo. Nunca lo extraordinario y lo muy complejo. Dice, el orden de prioridades en mi vida ha cambiado un poco. Antes prefería empezar en ayunas con Dostoyevsky o Hegel, es decir, con las ideas, ¿eh? Y en algún momento perdido y nervioso surcía un calcetín, si realmente no quedaba otra opción. Era para distraérselo del calcetín. Ahora empiezo el día en el sentido más literal de la palabra, por los calcetines, y subo poco a poco a través de las demás tareas obligatorias del día hasta la cumbre, donde me encuentro nuevamente con poetas y filósofos. Que darle la prioridad
a lo cotidiano, a lo sencillo, ¿sí? Sexto, atención al momento presente. Lo definitivo es ya, no es después, es aquí, no es en otro lugar. Porque siempre tenemos la sensación de que nos estamos perdiendo algo en otra parte. Por eso hay que abrir el teléfono, abrir el computador y mirar qué es lo que está pasando en otra parte o hacer una llamada. Sí, siempre lo importante parece estar en otra parte, lo definitivo. Y no, Eti nos dice que es aquí y ahora. Dice, quisiera conseguirlo todo sin esfuerzo, como un niño mimado, un niño que quiere lo que no está ahí, ¿sí? Me negaba a hacer los asuntos, no quería conseguirlo todo sin esfuerzo, como un niño mimado, está hablando de su vida pasada. Me negaba a hacer los asuntos más inmediatos, me negaba a subir peldaño a peldaño hacia el futuro. Eso quiere decir que me da igual si consigo algo maravilloso o no. Antes vivía en fase de preparación, como si todo lo que yo hago fuera para prepararme a un momento que va a venir, que será el momento de mi vida, el momento extraordinario, el momento en que mostraré quién soy. Ese momento no va a llegar nunca. Lo que importa es ya y ahora. Y sigue de ti. Antes vivía en fase de preparación. Tenía el sentimiento de que todo lo que hacía no era todavía lo definitivo, sino solo la preparación para otras cosas, algo grande, algo verdadero, pero eso ha desaparecido en mí por completo. Ahora vivo hoy, en el minuto presente, vivo plenamente, nos dice ella. ¿Sí? Entonces, atención al presente. No es después, es ya, no es en otro lugar, es aquí. Siete, dedicar tiempo al silencio. Entrenarnos en el silencio. La meditación abre espacios a la realidad en el corazón. Entonces dice ella, la finalidad de la meditación debería ser convertirse por dentro en una gran y amplia llanura, sin un alevoso matorral que impida la vista, que crezca algo de Dios dentro de uno mismo, tal como hay algo de Dios en la novena sinfonía de Beethoven, que también surja algo de amor por dentro, no un amor de lujo de una media hora en el que sumirse con orgullo gracias a un par de sentimientos sublimes, sino un amor con el poder influir, con el que poder influir en las pequeñas cosas cotidianas. Octavo, no descartar lo negativo, incluirlo, ¿sí? Entonces dice ella, como había aprendido a leer dentro de mí misma, descubrí que podía leer también en los demás. ¿Cómo es posible que ese prado rodeado de alambre de espino, al que han sido arrojados tantos destinos y tanto sufrimiento, parezca en mis recuerdos como algo casi agradable? Es decir, ella no descartaba, ¿sí? Ese prado rodeado de alambre de espinos, ¿sí? Eh, el mundo se está cayendo a pedazos, pero el mundo seguirá adelante y yo lo acompañaré por ahora, llena de valor y de buenas intenciones. Nos han robado algo, pero ahora me siento tan rica interiormente que todavía no me he dado cuenta de ese robo. En fin, y sigue diciendo ya cómo acogerlo todo, recibirlo todo, vivirlo todo. Lo noveno, la realidad tal y como es siempre encuentro con Dios. ¿Mm? Dice, había campos de trigo que nunca olvidaré, ante los que estuve a punto de arrodillarme, porque ella se arrodillaba, es decir, sentía esa necesidad de arrodillarse ante un campo de trigo y ante las cosas, porque ahí sentía la encarnación, que Dios estaba ahí. Como que la encarnación la hemos reducido a Jesús de Nazaret, y en realidad eso ya es desde la creación, que Dios, que es la vida, da vida a todo y está presente en todo lo que vive. Entonces gente se arrodillaba ante las cosas, no porque las cosas fueran Dios, sino porque Dios habita en las cosas. Entonces la realidad tal y como es ese encuentro con Dios. Tengo que llevar todo dentro de mí. Hay que saber vivir
sin libros ni apuntes. Seguro que tiempos se podrá ver en cualquier parte un pequeño trozo de cielo, en cualquier parte un pequeño trozo de cielo, que siempre habrá suficiente espacio a mi alrededor como para juntar las manos y rezar. Y la última, ofrendar la realidad a Dios. Me parece muy bonita también esa expresión de ti. A ver, déjenme, bueno, sí, dice así, te traeré todas las flores que encuentre por mi camino. Y ella con flores en este momento se refiere a las cosas y a los hechos que tiene ahí, que están pasando, que se presentan. Te las traeré, que son realmente muchas. Estaré lo mejor posible contigo, por nombrar un ejemplo cualquiera. Si estuviera encerrada en una pequeña celda y si pasara una nube a lo largo de la ventana enrejada, entonces te la llevaría, Señor, al menos mientras tuviera fuerza para ello. No quiero, no puedo garantizar nada, pero tengo las mejores intenciones, como puedes ver. Ahí veo esas 10 claves y habrá mucho más. Yo sé que esto es un infinito porque se trata de Dios y Dios es infinito. Y bueno, lo último yo quiero cerrar pensando en Jesús. Jesús que veía a Dios en todo lo que veía. Jesús que cuando nos hablaba de Dios no lo definía, no le ponía palabras, no le interesaba. Cuando él hablaba de Dios, él hablaba de una señora que amasaba la harina y le ponía levadura, de un pastor que perdía una abeja, de un muchacho que se encontró un tesoro, de una semilla que se cayó en la tierra y murió y dio después mucho fruto cuando brotó, de un pescador con sus redes, eh, de un pedazo de pan. Cuando hablaba, él hablaba era de lo que estaba viviendo, de un papá que perdió un hijo o que se le fue una oveja, de una señora que se le perdió una moneda. Cuando él hablaba a Dios, él hablaba de Dios en las cosas, en lo que veía, en lo que estaba al frente. Nunca hacía teorías sobre Dios, nunca tenía palabras sobre Dios, eran los hechos, lo que estaba ahí. Veía a Dios en todo lo que veía. Y me parece que Jesús está pues en plena consonancia con Siddhartha, con la madre Laura y con nuestra Eti, que nos ha ayudado o me ayuda a mí a tener claridad. Y ya sé que el río me puede hablar y que el hormiguero me puede hablar, pero yo tengo que simplemente no pretender nada, no pretender oír una voz. Necesito el silencio, el silencio, el silencio, el silencio. Y el silencio un día me revelará. La mirada atenta. Y la mirada atenta un día, cuando menos se piense, en un golpe de ala, me llegará esta revelación, pero yo no la tengo que condicionar, ni le tengo que poner tiempo ni lugar. Entonces me ayuda a ser humilde, esta claridad que me da Eti, me ayuda a ser humilde y seguro voy a seguir yendo a los hormigueros y a los ríos y como decía Ángel al principio, a toda esta Amazonía que está tan llena de vida y que es toda una sinfonía sobre Dios. Bueno, muchas gracias. Así hemos llegado al final de esto. Ya queda el semillero para que conversemos y hablemos. Listo. Hola, ¿cómo están? Buenas Hola, Juan noches. Qué Guillermo. pena, no puedo prender la cámara. No sé por qué estoy en la tablet, no me conecta bien la cámara. Pero bueno, no, padre Jairo, le quería agradecer por su presentación. Em, listo. Espera, vamos a ver si es esto. Si me permite así poner la cámara. Ahí ya Ah, quedó, listo. Bueno, bueno, muchas gracias por la presentación. Em, no sé, quisiera saber si alguien se aventura a hacer una pregunta, algún comentario, porque nombraste varios temas y no sé, pues surgen varias problemáticas, surgen varias cuestiones que no sé si alguien quisiera ahondar con alguna pregunta. Ángela, sí.
Es que siempre se me pierde aquí la manito para subirla. Bueno, Ah, listo. mientras exponías, gracias igual por todo el esfuerzo, por todas las vicisitudes que tuviste para estar aquí conectado, cambiaste de lugar, eh, te trasnochaste además mirando a ver si había luz o no, que esos son los detalles también como de cuidado con una comunidad, ¿no? O sea, esto también habla de cómo cuidas tú en la amistad y creo que, claro, Siddhartha muy importante, ti también, Santa Laura también, pero tú también. Y al principio dijiste que nos ibas a dar una clave, o sea, que tú no habías logrado eh, cómo encontrar en el hormiguero, en el río, pero que al final nos ibas a dar como como, no sé, qué había pasado contigo con ese proceso, ¿no? Entonces, mm, ya nos dirás. Y lo otro, anticipo también una pregunta, y es, claro, Eti nos enseña un itinerario de contemplación. Cuando lo describes así, para mí es eso, ¿no? Y lo sencillo la salva, pequeñas cosas, ¿no? Mirar desde su escritorio la flor en medio pues, del invierno, en medio incluso de la alambrada. Eh, y tú que acompañas también el dolor con estas mujeres de hijos desaparecidos, ¿qué has visto en ellas, que también las salva? Como esos detalles que las salvan, ¿no? Entonces la muñeca que abraza, estoy pensando como en la muñeca que abraza, Mm, que pareciera banal, pero de banal no tiene nada. Entonces, pues son esas dos cosas y gracias. mm. Sí, Ángela, esos 10 puntos que ponía, las 10 claves eh, que me da Eti y que ponen claridad sobre una cosa que yo quería de adolescente forzar. Yo quería oír como Siddhartha el río y como la madre Laura el hormiguero y estaba ahí y me quedaba ahí. Pero era, sí, Eti da claridad a cosas que yo he ido entendiendo, pero Eti me las hace ver como diáfanas. Es que mira, no hay que quererlo. Eso es un regalo que te va a llegar. No lo apures, te va a llegar como un golpe, como un golpe de ala, que dice Eti. No quieras sacar provecho del hormiguero escuchando una palabra, ni del río escuchando una palabra. No, no, la palabra no es tan importante, es el silencio. Y del silencio brotarán después palabras, pero vive el silencio, que ahí está todo. ¿Sí? Bájate de esas pretensiones de contemplativo y ponte en las cosas simples y sencillas. Entonces, esas 10 claves, Ángela, las que yo siento que, que ahora quiero vivir al lado del hormiguero. Voy a seguir del río, quiero seguir yendo por allá, pero ya sin intenciones de oír nada. La revelación viene cuando no se busca, ¿sí? Y cuando no se quiere agarrar, ¿sí? Y la pregunta de las mujeres buscadoras, y gracias por traerlas, porque esa memoria a mí me parece que es una memoria que hay que trabajar por ella, la memoria de todo lo que están diciendo y haciendo estas mujeres que buscan a los desaparecidos. Yo encuentro una capacidad para estas cosas increíbles, como que también les viene del sufrimiento. Yo creo que, y me lo ha dicho Richard Rohr, este teólogo estadounidense que me gusta tanto, dice que, que la revelación se puede tener a veces por un gran amor que le abre a uno toda la luz, pero también por un gran sufrimiento. Ojalá nadie tenga que sufrir y sea solamente en el amor, pero es un hecho que sufrimos. Y estas mujeres buscadoras, yo creo que en ese gran sufrimiento, que es un gran amor, en definitiva, nos dan mucha luz. Por eso doña Fabiola Lalinde, la pionera de ellas en Colombia, nos decía que todo eso que había vivido, todo, era dolorosamente bello. Sí, yo encuentro en estas mujeres mucha belleza. Y tú hablaste de las muñecas abrazadoras, estas muñequitas que hacen ellas en sus artesanías, con esos brazos tan largos que nos abrazan.
¿sí? Y que abrazan a los desaparecidos allá donde estén y que abrazan a todos, hasta los victimarios que encuentran y que quieren recomenzar y pedir perdón. Sí, muy bonito eso. Es realmente un evangelio lo de las mujeres buscadoras. Es una buena noticia, aunque sea tan triste. Muchas gracias, Padre Jairo, y gracias, Ángela, por la pregunta. No sé, listo, Raquel, vale. Gracias. Muchas gracias, Jairo. Muy interesante, muy, muy interesante. Muchos ecos. ¿Se me oye bien? Sí, sí. Ah, perfecto. Entonces, lo primero que te quiero contar es que en Sazen, en la práctica de Sazen, hay una expresión que yo les había contado en alguna vez, que es mushotoku. Mushotoku quiere decir espíritu de no provecho. Y es nada que obtener. Entonces, a uno, los maestros Zen, o pues quien le dirige la práctica, le empieza en algún momento a decir eso, que practique, que haga silencio, dejando todo, abandonando todo en mucho toco, en espíritu de no provecho, sin buscar obtener algo, sea con la mente o sea con el cuerpo. Y también le van mostrando a uno que cuando uno quiere obtener algo, cuando uno está tras algo, Ujú. es un cazador tras una presa, pero en realidad uno también es presa, porque uno está tras algo. Entonces, muy interesante porque cuando ellos hablan, por ejemplo, cuando el budismo habla del deseo, de soltar el deseo, que a mí eso me mueve mucho porque soy muy deseosa, muy ganosa, diríamos popularmente, pues claro, el deseo te hace presa, porque el deseo busca una satisfacción, busca una realización. Para el deseo es muy difícil ese espíritu de no provecho, pero, pero justamente no estar tras algo es lo que es libertad y es lo que permite ese don que ya nos espera. Porque de alguna manera cuando se espera ese don, pues ya no se permite, ya estás cerrado, ya estás en el ego y entonces ya pusiste una barrera, ya estás eso, preso. Entonces, cuando yo leía Eti, como ya había hecho Zen, yo encontraba mucha resonancia entre Eti y el Zen. Y las encuentro hoy contigo en tu propia búsqueda y como en tu propio entendimiento de los elementos que te va dando, ¿no? O nos va dando a todos. Me parece muy bonito y como has hecho tanto énfasis en eso de mucho toku, te lo quería contar en primer lugar. En segundo lugar, bueno, después escucharé con calma la presentación que has hecho. Em, Estos días estuve leyendo a Víctor Frank, ¿no? En el hombre en busca de sentido. Y fue muy bonito otra vez, Eti, porque claro, Eti no es, en las descripciones que hace Eti no muestra tal crudeza que ellos vivieron, ¿no? Como ella está tan en su interior y tan en su diálogo con Dios, claro, su perspectiva es distinta. Pero leyendo el diario de Víctor, claro, él hace también un esfuerzo y como psiquiatra. Un segundo. Entonces, qué pena que aquí Juan venía a decirme algo. Entonces, pues leyendo el diario de Víctor, yo decía, uy, el sufrimiento, o sea, lo que ellos vivieron fue terriblemente espantoso. Y él hace algunas descripciones y en un punto dice, em, em, espérenme, espérenme un segundo, traigo aquí mi luz. Dice, el láger, él llama el láger al campo de concentración, ¿no? Dice, entonces está hablando de una película.
Entonces se cruzará en nuestra alma otro caudal de imágenes. Veremos las cimas extraordinarias que alcanzaron algunos prisioneros del láger. Imágenes más hermosas que las que puede mostrar cualquier película. Acuden a mi mente detalles de una especial e íntima grandeza humana, como, por ejemplo, la muerte de una joven en el campo de concentración que yo mismo presencié. Es una historia sencilla, hay poco que contar y puede parecer invención, pero para mí es puro lirismo. La joven sabía que iba a morir en unos días. No obstante, se encontraba serena e incluso animada. Dice la joven: estoy agradecida de que el destino se haya mostrado tan cruel conmigo. En mi vida anterior fui una niña consentida y no tomaba en serio mis deberes espirituales. Me dijo, señalando por la ventana del barracón. Y sigue la joven: ese árbol es el único amigo que me queda en esta soledad. Por la ventana se veía solo la rama de un nogal con 2 brotes en flor. Y sigue diciendo la joven: a menudo hablo con el árbol, añadió. Dice Víctor Frank: yo estaba atónito, no sabía cómo interpretar sus palabras. ¿Estaba delirando? ¿Sufría alucinaciones? Ansiosamente le pregunté si el árbol le contestaba. Sí, le dijo ella. Entonces Víctor le preguntó: ¿y qué le dice el árbol? Y ella le dijo: me dice, estoy aquí, yo soy la vida eterna. Y yo lo leí y decía, hubo más etis, claro, hubo más etis, y como él dice, en semejantes circunstancias, personas que llegaron a esas cimas, y cuando tú hablabas del hormiguero y del río y de todos esos, del lirio de Eti, y esta chica fue un nogal, un árbol, entonces me pareció muy bonito. Y también cuando leía a Víctor, dice él en una parte: la historia nos brindó la oportunidad de conocer la naturaleza humana, quizá como ninguna otra generación. ¿Qué es en realidad el hombre? Es el ser que siempre decide lo que es. Es quien ha inventado las cámaras de gas, pero también el que ha entrado en ellas con paso firme, musitando una oración. Y claro, yo leía y pensaba que así Eti entró en ese lugar, musitando una oración. Entonces me ha parecido muy, muy bonita, Jairo, muchas gracias tu ponencia. Hay muchas otras ecos que me surgen, también como ando acercándome a Panicar. Cuando hablas del silencio, Panicar dice que el silencio es nuestra única actitud frente a la divinidad. Y eso pues también nos dice Eti. Entonces, muchísimas gracias, muy, muy bonita tu ponencia además, porque nos compartes también como tu itinerario y tu trasegar, en esa búsqueda que todos estamos, sí, también como de alcanzar esas cimas. Lo que pasa es que es no queriendo alcanzarlas, como has sabido leer en Eti, pues eso no es tan sencillo, pero parece que de eso se trata y que eso ocurre en el silencio, en esa contemplación. Muchísimas gracias. Raquel, muchas gracias. Tú con tu eco, yo creo que nos has llevado pues a un clímax de este momento del semillero. Qué bonito. Muchas gracias. Muchas gracias, Raquel. Rosana, sí, claro. Gracias, Juan, y gracias, Jairo, porque de verdad mi primera reacción fue silenciarme y dudé mucho si levantaba la mano, porque creo que
lo que tú escribiste y lo que nos compartiste realmente es un asunto tan absolutamente sutil, delicado y profundo que solo nos invita a vivirlo, ¿no? A vivirlo. Porque tú has sido, digamos, como el primero que has intentado hacerlo, ahí lo cuentas, ¿no? Desde tu experiencia de buscar en el hormiguero, de buscar en el río, ¿qué dice, no? ¿Qué dice? Y de todo el aprendizaje que detrás de eso se va ganando. Creo que el encuentro del ser humano con el silencio, de verdad que se gesta eh, desde algo que tú decías, o desde el amor o desde el doloroso amor, pero Mm. solo desde ahí, ¿no? Y veía que hay dos momentos que tengo presentes aquí de la experiencia de Eti que nos narra en su diario, que dan cuenta que no es fácil ese camino, o sea, que para ella también fue difícil, ¿no? Y quisiera leer esto porque me parece que es importante, porque a veces uno tiende como a decir, ah, no, pues Eti, pues era Eti, entonces ella seguro le fluía, ¿no? Pero, pero si uno se pone a pensar en ese itinerario de ella muestra sus momentos de profunda aridez y vacío y que no sabe cómo encontrar, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Como que no sabe qué va a pasar. Creo que eso es importante porque en esos esfuerzos que podemos hacer nosotros para encontrarnos con la riqueza del silencio o con la riqueza de esas palabras que solo hablan de silencio, pues también estamos pues en esa posibilidad de vivirlo, ¿no? Y que es parte del ejercicio también, ¿no? Entonces, aquí comparto un trocito del 4 de septiembre del 41, cuando Eti afirma, así que me retiré a la esquina más alejada de mi pequeña habitación, me senté en el suelo, me metí entre dos paredes, incliné mi cabeza. Sí, y estaba allí, absolutamente quieta, contemplando mi ombligo, por así decirlo, esperando piadosamente si las energías nuevas querían burbujear en mí, como cuando tú hacías la fuerza para ver qué pasaba cuando estabas en el río. Mi corazón estaba una vez más congelado y no fluía. Todos los canales estaban bloqueados y mi cerebro atorado, como una pesada tuerca. Es que además Eti como es tan gráfica, ¿no? Y cuando estaba allí sentada, esperaba que algo comenzara a fluir dentro de mí. Es esa nota del 41 del 4 de septiembre. Y hay otra de febrero del 42, del 20 de febrero, cuando ella dice, esta mañana es toda para mí. Y ahora que me obligo a sentarme tranquilamente delante de este cuaderno, me doy cuenta de lo mucho que me cuesta en realidad, de lo mucho que me domina la inquietud y la impaciencia. La excusa es siempre que no tengo tiempo, que he de hacer demasiadas cosas, pero en el fondo se trata de mi propia inquietud. El silencio no puede desplegarse en toda su plenitud, sino que debo contentarme con los fugaces momentos de tranquilidad e introspección que están cada vez más entretejidos en mi vida cotidiana. Ya ella nota una evolución. Pero es tal mi impaciencia que sigo tropezando con esas pequeñas pausas de silencio y me contento demasiado pronto y pienso que me escucho. Cada vez hay que catapultarse del centro mismo a la inquietud para volver a conquistar una mayor serenidad. A mí esta frasecita última, ahí sí que me ha catapultado del centro mismo a la inquietud para volver a conquistar una mayor serenidad. Y nunca se puede estar demasiado seguro de nada, pues entonces todo se paraliza.
Gracias, Rosana. Sí, también todo esto que, esta lucha de Eti, nos pone a nosotros, eso, me gusta mucho eso de Eti, porque ella muy continuamente nos dice lo que le cuestan estas cosas, ¿sí? Entonces, esto nos ayuda tanto precisamente porque no es así la santa de virtudes heroicas que nadie puede alcanzar, no, es una muchacha de su tiempo, de su momento, y que vive las cosas con sus luchas, con sus dificultades, y que tiene también que recomenzar como nosotros tantas veces. Así es, Jairo. Muchas gracias, muchas gracias. Y muchas gracias por haber hecho, haber traído también a Laura, porque me parece fabuloso esa relación entre estas dos. Me parece fabuloso. Y ayer fue Día de la Madre Laboratoria. Sí, justo. Que están Ujú. por ahí en el Congreso en estos días. Puedo José, decir, bueno, no había. Ah, sí, qué pena, es que José, ahí está la mano. Y luego sigue Ana María, claro. Hola, ¿me escuchan? Eh, Ok. Bueno, padre, mientras lo escuchaba, mi cabeza estaba burbujeando y recordaba, ¿no?, muchos momentos de mi vida y libros, ¿no? La literatura ha estado muy presente desde mi infancia. Y hace un momento iba al librero y traía un libro de, mira esto, lo recordé, y llegaba este, el otro. Y al finalizar, ¿no?, su intervención, pensé en algo. Hay una idea que se ha vuelto muy recurrente, ¿no? Necesitamos articularnos más, pero, pero creo que no se trata de articularnos, sino darnos cuenta de que estamos articulados, de que los vínculos existen. La invitación es otra, es a poder construir una relación, pero ya estamos vinculados. Y, y de repente en uno de los libros que saqué de mi librero, quiero compartirles algo porque además soy promotor de lectura, entonces es parte de mi naturaleza. Esto es un fragmento de Rosa Montero, pero ella cita a Christian Bobin en Autorretrato con Radiador. Ayer por la tarde me enamoré de un árbol. Sus días transcurren al borde de una carretera secundaria, a unos 10 kilómetros de aquí. Su follaje domina una parte de la carretera. Al atravesar la sombra que da, levanté la cabeza, miré sus ramas como al entrar en una iglesia los ojos se dirigen instintivamente hacia la bóveda. Su sombra era más cálida que la de las iglesias. La aparición de este árbol hizo surgir en mí un silencio de total belleza. Durante unos instantes no tenía nada más que pensar, que decir, que escribir, e incluso, ¿por qué no?, nada más que vivir. Me había elevado unos metros sobre el suelo, llevado como un niño en unos brazos verde oscuro, iluminados por las pecas del sol. Eso duró unos segundos, y esos segundos fueron largos, tan largos que todavía duran un día después. Lo que ocurrió ayer me colmó. Y no sé si pueden verlo, pero eh, cuando leí este texto, hay un rayón mío y dice, te entiendo, yo lo viví, me enamoré de un árbol también. Y, y me encanta esto porque es el sentido del relacionamiento. Yo me estoy relacionando con este texto, con Rosa Montero, con Cristian, con la naturaleza, con mis propios recuerdos. Y pensaba también en la samaritana y Jesús, en ese encuentro en el Evangelio de Juan, cuando ella, ¿no?, le comenta que no la dejan ir al templo, ¿no? Todos estos problemas comunitarios y él le dice, bueno, pronto no importa este monte ni Jerusalén, los verdaderos adoradores en el espíritu. Y me encanta cuando ella sale gritando, ¿no? Vengan a ver al hombre que dijo todo lo que hice.
porque nos actualizamos en el otro en las conversaciones. Por eso, conversación y conversión son palabras etimológicamente emparentadas. Nos convertimos cuando conversamos, nos actualizamos espiritualmente en el otro. Entonces, cuando esta mujer dice, vengan a ver al hombre que me dijo todo lo que sé, es porque en ese momento de contemplación, en esa conversación, yo puedo verme nuevamente y puedo darme cuenta cuánto me he actualizado en ese dolor, en esa alegría, en ese silencio. ¿Y en qué quiero seguir construyendo relación? ¿No? Ahí sí se abre la gran pregunta, ¿no? Así que gracias, en verdad me siento muy afortunado de compartir junto a ustedes este espacio. Gracias a la profe Ángela por aceptar mi invitación y por invitarme con tanta generosidad y estar pendiente. A Juan Guillermo también, padre Jairo, gracias, gracias, porque ya el Amazonas hace parte de usted y cada uno de los lugares que ha habitado, como los libros y las personas. Y creo que cuando una persona se permite, ¿no?, abre el corazón para construir una relación, lo que hacemos es relacionarnos con todo el mundo que esta persona ha conocido y amar al mundo a través de esa persona, ¿no? Y eso es no solo conmovedor, sino eh, estremecedor, ¿no? Muchísimas gracias. José Luis, nos llenas de una alegría muy grande con todo lo que nos has dicho. Escuchamos ese texto del árbol como con toda la piel, porque me ponía rosudo. Entonces, muy bonito y muy, estamos de altura en altura en en este semillero, de altura en altura. Qué bonito, gracias. A usted, padre, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Ana María, dale. Eh, nada, que como, sí, tal vez como decían recién con palabras o con imágenes, o podría ser con una danza, o aquello que hace de vuelta circular o sentir la ternura que está en la vida misma, ¿no? Y que puede estar en el dolor también. Y pensaba, Jairo, que muchas veces cuando escucho la homilía de un sacerdote digo, pero faltaría hablar de la vida, ¿no? Porque, eh, o sea, cómo necesitamos como desacartonarnos, ¿no? Y lo que nos desacartona es darnos cuenta de lo presente que está la vida, de lo bella que es, de que todo es relación, eh, de que estamos vivos, ¿no? Alguien que nos resucite las partes que se cansan, que te agobian, y decir como que también pueden estar. Y bueno, eso a veces es con las palabras y a veces es eh, esa experiencia todo el tiempo, porque yo a veces cuando estoy cansada, quiero desde la cabeza, ¿no? Desde la mente, llegar a esos lugares que habité por ahí en momentos y no lo logro, ¿no? O sea, que solo se está vivo con el cuerpo, con el sentir, no con la cabeza, no se recupera ese estado. Y Jesús lo que hizo fue vivir todo, ¿no? Habitar todo. Bueno, no sé, se dijeron muchas cosas, no voy a seguir agregando, pero estoy muy encantada. Y en un momento estaba cansada y me tiré en una colchoneta y dije, y esto era lo que necesitaba, estar en el piso tirada mientras escuchaba. O sea, muchas veces nos corremos hasta de lo que necesitamos físicamente y queremos eh, lo contrario a lo que sentimos por imposición o porque hay que hacerlo de tal manera. Yo hice un acompañamiento espiritual a distancia abajo de un árbol
Y sentí eso también, como que el árbol me acompañó a mí, y después que se fue mi acompañada, me siguió acompañando a mí, le di gracias. Y caminé un ratito más por la plaza y encontré a un muchacho que estaba trabajando y a otro que estaba comiendo por ahí por la plaza, y decían, qué aburrimiento. Le decía uno al otro, sí, qué aburrido, la hora que es, mi trabajo. Y yo pensaba, sí, nos aburrimos también, y nos aburrimos porque no podemos entrar dentro de nosotros y conectarnos. Es así. Ni con el hormiguero, ni con nada nos conectamos a veces. Es terrible. Y a veces hay que pasarlo el aburrimiento, pero la ternura vuelve a aflorar, ¿no? De lo humano, que es tan bello. Dios lo amó así, bello, ¿no? Intenso. Pero bueno, hay que así como ponerlo en los brazos y avivarlo, ¿no? Me encantó, Jairo, gracias. Gracias a ti por ayudarnos a saborear el regusto. Sí, gracias. Sí, gracias. Listo, muchas gracias Ana María y gracias Jairo. Pues no sé, Ángela, bueno, ahí me respondió, sí. No, lástima porque toca terminar, ya va siendo hora, pero no sé Ángela, si tú quieres terminar la sesión porque a mí me da un poco de vergüenza, realmente, que- porque todos quieren participar, pero no estuvo, dale Ángela, dale. No, dale tú, tenías una idea ahí. No, 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 Dale, dale, Juan. De Juan, es una lindura. no, no, solo agradecer y anunciar que, si no me equivoco, dentro de 2 semanas es la última sesión, ¿cierto? Simplemente dar como Sí. ese anuncio, nada más. Ujú. Sí, ese anuncio y pues recordar un poco que lo que pasó este semestre fue aprovechar esa escritura íntima que analizamos, que sentimos en el primer semestre y que todos caímos en cuenta que ese mirar hacia adentro de ti, que también nos invita a mirar hacia adentro de nosotros, pues lo que hace es un movimiento de pensar en los demás, ¿no? Y pensar en los demás y cerramos con un tema precioso y pues es un pensar cósmico también, ¿no? ¿A cuántos santos, estoy pensando en un San Francisco y en un San Ignacio, los tildaron de locos porque al final de sus días hablaban con pajaritos y con la piedra y con la montaña, y pues es que no estaban locos, estaban en otro nivel, que era incomprensible para quienes los tildaban de locos. Y ahorita que está lloviendo, los que estamos acá en Bogotá, pues cuánto agradecemos un aguacero. En este momento donde hay racionamiento de agua, cada gota es un momento contemplativo, ¿no? Antes nos quejábamos, ¿no? Que tanta lluvia, ¿no? Pero ahora cada lluvia es una bendición. Y yo creo que, bueno, el cambio climático también nos pone en otra lógica de ver al mundo como sacramentos. Por allá José Luis pasó hace poco por un módulo de sacramentos. Y si no tenemos una mirada sacramental como nos la invita a hacer Bob, de mirar la colilla de cigarrillo del papá, ese cirio caluroso que le acerca a una mujer en medio del invierno, bueno, y tantos símbolos que podemos ver aquí alrededor de cada uno, pues la vida se haría muy densa, ¿no? Y se haría demasiado efectiva, competitiva y racional. Y desde el sentir, pues creo que esa es la invitación más fuerte que por lo menos a mí me queda de esta sesión. Efectivamente, Juan, nos queda una última sesión en la cual, bueno, miraremos la proyección para el semestre entrante, los cambios que posiblemente va a tener el semillero. Y bueno, pues eso será la última sesión del 5 de noviembre, que creo que es la fecha. ¿Mm? Mm. Gracias, Jairo, de nuevo por todos tus esfuerzos que me consta que fueron inmensos.
Y gracias Gracias a a todos. todos por la intervención, por la presencia, por estar acá. Padre Leomer, Lourdes, Muchísimas Brian, que gracias. está allá en la iglesia, no sé, Rosy, Desiree, Germán, Blanca Cecilia, José Luis, bienvenidísimo. Raquelita, Rosana, Juan Guillermo, que le tocó un aguacero entre la universidad y la casa. Y Ana María, bueno, gracias también por conectarte cuando puedas. Germán, que vuelvas. Feliz noche, mil gracias a todos. Bueno, feliz noche. Gracias. Feliz Gracias. noche, Gracias. mil gracias.